¿Sabías que Dios ha preparado un espacio para ti desde antes que el mundo fuese fundado? Una cita con Dios es nuestro fascinante encuentro día tras día con el Señor Todopoderoso. Un palpitante desafío de victoria para todo el que quiere seguir. Una palabra de ánimo para el vivir cotidiano. Escúchalo en la voz del apóstol Octavio Moreno. Bienvenido. Una revelación espiritual. Como hemos venido hablando, la iglesia de hoy necesita una renovación espiritual y para ello necesita un cambio de mentalidad, lo cual conlleva a una transformación de la iglesia. Por eso hemos estado hablando en la ocasión anterior acerca de Romanos capítulo 12, versículo 2, donde habla acerca de la transformación por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y vimos que este es un proceso. Lo primero que analizamos en el programa anterior fue no adoptar las cosas de este mundo. Hoy quiero hablarles acerca de la revelación espiritual, que es el segundo paso. Para entender el mensaje del reino de Dios y sus efectos positivos, necesitamos una revelación del Espíritu. Si no hay revelación, no habrá una renovación. Por eso en las oraciones del apóstol Pablo, lo que se conoce como oraciones apostólicas, encontramos claramente la petición del apóstol diciendo: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza de los que he llamado, y también cuáles las riquezas de su gloria, por la cual entendemos la supereminente grandeza de su poder. Efesios 1, 17 al 19. Ese espíritu de revelación y de sabiduría es lo que necesitamos nosotros para poder entender claramente lo que es el reino de Dios y lo que tiene que ver con la renovación dentro de la iglesia, y precisamente es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Un ejemplo de la revelación fue lo que le ocurrió al apóstol Pedro. Ellos, los apóstoles, habían estado con Jesús ya aproximadamente un año con él. Pero Jesús les pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos tenían diferentes conceptos. Unos dijeron Juan Bautista o Jeremías o Elías o alguno de los profetas. Pero Jesús los confrontó a ellos diciendo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús les respondió: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Los discípulos ya habían estado con Jesús un buen tiempo, pero no sabían plenamente quién era Jesús. Y ahora viene una revelación sobrenatural de parte del Padre y le hace entender que el Cristo, quien estaba con ellos, era el Hijo del Dios viviente, el Mesías prometido. Y luego en el versículo 20 dice que no le cuenten a nadie que Él es el Mesías, dando a entender que todavía no había llegado su tiempo. Pero la revelación a Pedro fue sobrenatural para hacerles entender quién era Él. Las cosas de Dios, y sobre todo los principios del reino, no pueden entenderse humanamente, sino por medio de una revelación espiritual. Esa revelación nos afirma que nosotros podemos entender lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Precisamente, Dios ha hablado todo el tiempo, pero nos preguntamos, ¿qué está hablando Dios en esta época? Y para ello necesitamos una verdadera revelación del Espíritu.
Por eso el apóstol Pablo encarga a los efesios: renuévense en el espíritu de su mente y revístanse de una nueva naturaleza creada según Dios, para que puedan entender lo que es una revelación. También en la primera carta del apóstol Pablo, en el capítulo 2, nos habla de una revelación espiritual. Y habla de cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre, pero Jesús enseñó por el Espíritu, y ahí se lo revela a Pablo diciendo: pero Dios nos lo reveló a nosotros por su Espíritu, ya que el Espíritu todo lo escudriña. Así que la revelación viene por el Espíritu y nos hace entender lo que es una revelación para llevarnos a una renovación, tema que estaré hablando en la próxima edición. Así que en el próximo programa estaré hablando acerca de la renovación espiritual, renovación del espíritu y renovación de la mente. Mientras tanto, espero que Dios los bendiga y nos encontramos en el próximo programa.